Gracias, doctora Artemisa Herrera Arellano, jefa del Departamento de Comunicación y Divulgación de la Ciencia. Le agradezco por este tiempo que nos da. Actualmente yo estoy trabajando con la doctora Almortencia Serafín Muñoz en este verano de investigación de la edición 2021. Y bueno, gracias por su disposición para tener esta pequeña entrevista y gracias por todo su trabajo y apoyo para que estos programas, que son los veranos de investigación UG, pues sean una realidad, ¿verdad? Y pues para conocerle un poquito más, doctora, me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es su trayectoria académica? Qué pregunta difícil, no sé qué decirte exactamente. Digamos que actualmente y en la parte como académica, yo me dedico a un área que tiene que ver en la licenciatura en educación con la teoría de la comunicación educativa, ¿no? Que mucho tiene que ver con esto de comunicación de la ciencia, me parece, y con las áreas, pues básicamente de comunicación en el ámbito educativo, ¿no? Yo tengo formación en educación, pero también tengo formación en literatura, ¿no? El doctorado es en literatura y entonces son pues un área que se combina muy bien, ¿no? Oh, wow. Well, gracias. Sí. Ok, muchas gracias. Es bueno conocer ese dato de usted. Y bueno, actualmente en este departamento en el que usted pues trabaja, ¿cuál es una de las responsabilidades más grandes que usted tiene allí? Digamos que yo diría que son tres responsabilidades básicas. Una es como esta parte muy bonita que se trata de la comunicación de la ciencia, ¿no? Que es la idea de llevar, ¿no?, los resultados de la ciencia a la gente común y que, aunque no sean especialistas, se vayan apropiando el conocimiento derivado de la ciencia, contribuir en la formación de una cultura científica más amplia, ¿no?, de toda la población, niños, grandes, viejitos, los que han ido a la universidad, los que no han ido a la universidad, digamos, para todos, ¿no? Y ahí entra pues la parte del fomento a las vocaciones científicas que están los veranos de la investigación, y luego otra parte que tiene que ver con la edición de la revista Acta Universitaria, que ahí sí es la divulgación de los resultados de la ciencia, digamos, a públicos más especializados, y pues creo que ahí se concentrarían como las tres grandes áreas, ¿no? Ok. ¿Y cómo nació este deseo de usted de, pues, como de irse a esta sección de la divulgación de la ciencia? Pues yo creo que un poco porque he estado vinculada a esta parte que te cuento un poco de la comunicación educativa, que básicamente tiene que ver con eso, es decir, tiene que ver cómo todos los elementos que nos rodean actualmente, ¿no? O bueno, desde los 80s hasta nuestros días, los medios de comunicación determinan en mucho una manera de comunicar, de comportarnos, de incluso construir la realidad, y cómo debemos aprovechar todo este contexto comunicativo con una finalidad educativa, ¿no? Y entonces aquí la comunicación de la ciencia sería en gran parte esta parte de comunicación educativa, y la finalidad es eso, ¿no? Hacer de este conocimiento muy especializado que la mayoría de nosotros no entendemos cómo lo puedes, no sé si traducirse la palabra, pero traducir o llevar a todos los demás aprovechando todos los elementos comunicativos que tenemos, ¿no? Entonces yo entro más que en la parte, digamos, científica, en la parte de esta traducción a los medios de comunicación, ¿no? Sí, claro, es una parte muy, muy importante, es como el punto de conexión, ¿no? Para Exacto. poder hacer llegar estas cosas tan importantes a la gente. De hecho, me ha tocado verle en algunas Uh-huh. actividades, sí, hace pues ya un par de años, digamos, en estas actividades de Eureka, sí. Sí. Una que otra caminata realizada, bueno, organizada por Eureka, Sí. incluso alguna visita que llegamos a hacer, creo, a la presa de la Purísima, también me tocó verle allí, entonces como he visto que usted está constantemente, Qué bien. sí, ok, gracias. Y bueno, ¿y cuál es su visión de la divulgación científica en la ciudad y en el estado de Guanajuato? Pues siento que como en todo, cambió la manera de relacionarnos con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú platicabas esto exacto de los paseos, de otro tipo de actividades de comunicación y divulgación que se hacían y que eran presenciales, ¿no? Entonces, esto nos ha cambiado mucho, pero por otro lado ha venido a reforzar una parte que se tenía muy descuidada, que me parece que son los medios de comunicación y los nuevos medios de comunicación, o sea, tanto los tradicionales como la televisión o la radio, como los nuevos,
las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ha venido ampliándose, ¿no? Se han estado aprovechando mucho más y en este último año, por parte de nosotros hemos tenido que migrar mucho a estas redes y eso me ha permitido ver el trabajo de muchos compañeros en el Estado y en la universidad que lo están haciendo efectivamente a través de las redes y creo que ha ayudado, es decir, se potenció un poco esta parte de la comunicación de la ciencia pues en el encierro, ¿no? Claro, ahora el reto será cómo continuar y cómo mezclarlo, ¿no? Ahora que ya podamos empezar a salir paulatinamente, cómo vamos transformando esta manera, pero creo que sí ayudó al crecimiento. Hay programas interesantes en TV4, ¿no? Sobre todo de jóvenes, muy jóvenes, dirigido a jóvenes con esta temática de la ciencia, programas de radio para niños, etcétera. Entonces siento que se ha ido como ampliando un poco, ¿no? Sí, claro. Ha sido a la vez un reto y pues una oportunidad muy grande esta situación de la pandemia y este uso de pues de las redes, ¿no? Sobre todo del uso del internet. Así es. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su perspectiva sobre el desarrollo sustentable en la ciudad de Guanajuato y el posible desarrollo de esta en una ciudad sustentable? Pues fíjate, es una pregunta complicada, ¿no? Pero te cuento que, por ejemplo, lo estaba recordando ahora que me decías tú el tema un poco platicar, hay dos temas que estuvieron como de moda más o menos en los 80s, 90s, sobre todo con una teoría educativa de la ciudad que educa, ¿no? La idea era que las ciudades, de todos modos tú en el ámbito de la ciudad tienes siempre muchos elementos de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje social, de aprendizaje cultural, pero la idea es que la ciudad se hiciera intencionalmente educativa, ¿no? Y luego se unió este concepto en educación con un concepto muy interesante que es sobre todo apoyado por algunos brasileños de la idea de la pedagogía de las ciudades que educan, pero pensando en una pedagogía sostenible, ¿no? O sea, decía, no puede haber ya una escuela que no eduque, que estamos todos en el planeta, que tenemos que cuidar el planeta y que tenemos entonces que no solo la escuela, sino toda la ciudad transformarse en ese sentido. Y creo que ese es el reto, ¿no? Que la propia ciudad se convierta en una ciudad sostenible es un poco que la propia ciudad también esté educándonos a todos para ser sostenibles, porque no habrá política que importe si todos como ciudadanos no contribuimos y cambiamos hábitos, maneras de ser en nuestra casa y afuera de nuestra casa, ¿no? Asumir responsabilidades no solo en nuestro propio contexto, sino fuera un poco más allá del contexto, un poco lo que hacían las señoras antes que barrían su casa, pero también la banqueta de enfrente, ¿no? Entonces es un poco esta idea de irnos siendo responsables de todo lo que sucede en la ciudad, ¿no? Y creo que Guanajuato, la ciudad de Guanajuato es una oportunidad tremenda porque es una ciudad todavía que sale mucho a la calle, que tenemos callejones compartidos, que la panorámica es compartida entre varios vecinos, que podríamos asumir, digamos, adoptar los botes de basura, ¿no? O sea, poder limpiarlos. Es decir, sí creo que habría como mucha manera de transformar la ciudad en una ciudad sí sustentable, ¿no? Sí, claro. ¿Y usted considera que la educación, bueno, que yo creo que sí es un factor crucial para poder alcanzar este punto de la sostenibilidad en la ciudad? Sí, 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 efectivamente me parece crucial. Me parece de hecho que todas las instituciones públicas o privadas educativas deberían de asumir esto como parte de la formación fundamental. O sea, si no lo asumimos ya como una obligación, sí estamos poniendo en riesgo el planeta y a nosotros mismos. Ahora, suponte que a nosotros a veces a la gente no le importa mucho porque dice, cuando yo vea el desastre estaré muerto. Pues bueno, a lo mejor no, porque ya estamos viendo grandes desastres en el clima, pero pues aunque seamos muy egoístas, tendríamos que aprender a no serlo y sí tendría que ser ya un compromiso en parte en las instituciones de responder a una educación en este sentido, ¿no? Y por otro lado, en tener proyectos sociales, ¿no? O sea, que la gente no nos quedemos nada más en la escuela aprendiendo, sino que por fuerza tengamos que salir a hacer lo que tenemos que hacer en la calle, en todo nuestro entorno natural, en el cuidado de los animales, o sea, que se lleva realmente a la práctica, pues, ¿no? Sí, sí, claro, es como adquirir el conocimiento y ponerlo en la práctica para la mejora pues, de nuestro entorno, ¿verdad? Ok, Exacto. gracias, doctora. Y pues para finalizar, me gustaría saber como qué recomendaciones, qué consejos usted podría hacer como a la gente para ayudar a que este concepto de sustentabilidad, sostenibilidad sea alcanzable.
Fíjate que, bueno, no sé qué recomendaciones haría. Una parte que creo que tendríamos que asumir nosotros como universitarios es bajar estos conceptos a todo mundo, ¿no? A veces nosotros se nos hace muy fácil, ¿no? Y luego porque los estamos escuchando en la universidad, porque los estamos discutiendo, pero muchos que no están tan relacionados con estos temas los sienten muy complejos. Entonces creo que una de la parte fundamental sería nosotros sí bajarlo y aclarar estos términos. Tú sabes que, por ejemplo, pasa, y te habrá pasado a ti y a muchos que llegan al bote de basura y dicen, pero ¿qué es lo que es orgánico, es lo no orgánico, etcétera, ¿no? Y a nosotros nos parece muy lógico, pero mucha gente no, ¿no? Entonces creo que una recomendación, creo que todos los universitarios tendríamos que salir a la calle a mostrar y a enseñar un poco esto que hemos aprendido, aunque no seamos expertos. Y por otro lado, pues asumir que es un compromiso de nosotros, no solo nuestro contexto, insistiría, sino más allá, ¿no? O sea, no solo es responsabilidad de nuestra casa, nuestro espacio, sino todos los espacios compartidos, que son los espacios, las plazas, los parques, los cerros de la ciudad de Guanajuato, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, así es. Hay mucho campo de oportunidad y pues considero también que tenemos pues las herramientas suficientes para poder comenzar a hacerlo, ¿verdad? Poder Exacto, ser sí. más partícipes en esta cuestión de ayudar a otros a poder entender más sobre estos asuntos y pues ahora sí que también ponerlos en práctica, ¿no? Principalmente nosotros pues también con nuestras acciones, ¿verdad? Ujú. Ok, doctora, pues le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por responder estas preguntas. Gracias por todo lo que hace en su puesto, lo que ha hecho, por ese trabajo tan importante que es de la divulgación científica, de poder comunicarla a las personas, al público en general, porque muchas de las actividades que hace la Universidad de Guanajuato pues se ofrecen al público en general también. Ujú. Entonces, le agradezco su tiempo y deseo que tenga un muy buen día. Gracias a ti, Alondra. Qué gusto verte y qué bueno que hayas ido a los paseos. Ojalá que pronto tengamos más. Ojalá que sí, que estuvieran buenos. Muy bien. Cuídate mucho. Aquí estoy cualquier cosa. Ok.